Buenos días, bienvenido a la tercera ronda de la Liga Nacional de Debate Escolar, entre la que se enfrentará el Colegio Sunnyview y Maristas. Vamos a proceder a sortear las posturas, por favor. Uno de cada equipo. Da igual. Vale, el equipo Maristas a favor y el equipo Sunnyview en contra. Muchas gracias, mucha suerte y a disfrutar. Tres huevos, 300 gramos de harina y 150 gramos de azúcar. Esta es una receta que publicó en una revista un chef de prestigio hace una semana. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Sánchez y junto a mi equipo, formado por Patricia Liébana, Pablo Moreno y Sergio Cuellar, defenderemos la postura a favor para la pregunta que se nos plantea en este debate. ¿Debería ser obligatorio un periodo de prácticas durante el bachillerato? Mi equipo y yo respondemos con un claro y rotundo sí. Sí, porque las habilidades socioemocionales se enseñan en la práctica. Sin embargo, antes de empezar a explicar nuestra línea argumental, he de dejar claro que una práctica profesional es el ejercicio temporal de una profesión bajo la tutela de algún entrenador o maestro. Mi equipo defiende que sí se debe poner un periodo de prácticas obligatorio en bachillerato porque las habilidades socioemocionales se enseñan con la práctica. Y esto lo defendemos con un primer argumento de capacidades, puesto que la responsabilidad y la autonomía son una parte esencial del desarrollo en la adolescencia. Y esto no lo decimos nosotros. Esto está en los objetivos del bachillerato recogidos en el Boletín Oficial del Estado. Pero en este aspecto nuestro sistema educativo tiene algunas carencias. El informe europeo, por otro lado, 2020, plantea como objetivos primordiales para mejorar la educación el fomentar capacidades como la autonomía, la responsabilidad y el aprendizaje permanente. Ambas prioridades se subsanarían con unas prácticas que aportasen a los alumnos de bachillerato estas capacidades: la autonomía para realizar el trabajo, las responsabilidades por el deber de hacerlo bien y el aprendizaje permanente del que hablamos. Esto unido a que las universidades aseguran que sus alumnos llegan poco preparados, no por falta de conocimiento, sino por falta de autonomías, las prácticas en bachillerato son algo indispensable para la correcta educación de los alumnos, ya que confiere las capacidades que necesitan. En nuestro segundo argumento de valores, afirmamos que involucrar valores sociales y humanos también forma parte de los objetivos del bachillerato, nuevamente recogidos en el BOE. La enseñanza de valores como igualdad, respeto, civismo, se ve coartada al limitarla a un plano solamente teórico. Nuestro equipo además planteará diversas evidencias sobre cómo la inteligencia emocional influye en el éxito académico y que esta inteligencia emocional se ve fomentada al poner prácticas en bachillerato. Por ello, afirmamos que las prácticas en bachillerato son el engranaje que falta para la correcta transmisión de estos valores y, por ello, la correcta calidad educativa. Desde mi equipo decimos así que la enseñanza de capacidades, tales como responsabilidad y autonomía, así como de valores indispensables en la educación, se subsanarían con prácticas que involucrasen estas dos enseñanzas que deben ser introducidas en bachillerato. Por ello, mi equipo afirma que sí debe ser obligatorio un periodo de prácticas en bachillerato porque las habilidades socioemocionales se enseñan con la práctica. ¿Saben qué? El próximo día que nos veamos le voy a hacer a mis amigos ese bizcocho. Seguro que me sale genial. Muchas gracias. Se tienen que presentar a un examen 2 monos que consiste en escalar un cocotero. El primero se prepara explícitamente para trepar, mientras que el otro, viéndose ya en la cima, practica partir cocos. Y ahora yo os pregunto, ¿quién va a superar la prueba al final del día? ¿El mono que se preparó explícitamente para el examen o el mono que se dedicó a partir cocos cuando debería de haber estado trepando? Buenas tardes, soy Ariana López y ante la pregunta ¿debería ser obligatorio un periodo de prácticas en el bachillerato? Nosotros contestamos con un sólido y rotundo no, porque el potencial beneficio no supera los perjuicios. Y nos basamos en 2 argumentos, un argumento empresarial y un argumento de diferencia académica, seguida por una propuesta. El bachillerato, según la LOMCE, es enseñanza postobligatoria, que tiene 2 cursos de duración y carácter preuniversitario. Y las prácticas, según el diccionario reverso, es un ejercicio realizado para adquirir habilitación en una profesión.
Ahora con nuestros argumentos. Nuestro primer argumento es un argumento empresarial. Según la consultora McKinsey, las pymes, que constituyen el 99% del tejido empresarial español, prefieren tener a gente con más formación, como estudiantes de FP, antes que formar ellos mismos a los jóvenes, puesto que no tienen ni tiempo ni recursos para dedicar a la orientación de un indeciso estudiante de bachillerato. Por consiguiente, no debería de haber un periodo de prácticas obligatorio, porque sería una pérdida de tiempo, tanto para la empresa como, sobre todo, para el alumno. Nuestro segundo argumento es un argumento de diferencia académica. Nosotros no negamos que las prácticas puedan tener beneficios, pero según la consultora Michael Page, para que sean realmente eficientes, deben durar por lo menos 8 meses. Por tanto, puede tener más perjuicios para los alumnos que necesitan este tiempo para estudiar para la PAU, que es lo que es realmente importante en bachillerato, que les ayudará a entrar en la carrera que quieren, en la que ya posteriormente harán prácticas. Y por último, tenemos una propuesta. Nosotros reconocemos que hace falta familiarizar a los alumnos con el mundo laboral. Por lo tanto, proponemos como alternativa a estas prácticas un sistema que lleva 40 años de éxito en los Estados Unidos, las conocidas como Career Academies. Estos son talleres vocacionales que ponen en contacto a los alumnos con el mundo laboral, por medio de talleres en los que expertos en el ámbito puedan orientar a los alumnos sobre las salidas laborales de las carreras y las cosas básicas de cualquier trabajo. Esto no solo es más eficiente, ya que enseña en 2 semanas lo que las prácticas enseñarían en no menos de 8 meses, sino que además les da la oportunidad a los alumnos de aprender sobre más de un área, ya que en las prácticas solo estás viendo un trabajo. Y en esto puedes experimentar muchos y decidir sobre 5 o 6 cuál te gusta más. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿debería ser obligatorio un periodo de prácticas en el bachillerato? Nosotros contestamos con un sólido y rotundo no, porque el potencial beneficio no supera los perjuicios. El que se vuelca demasiado en la práctica, en detrimento de la teoría, es como un piloto sin timón ni rumbo, que nunca podrá saber a dónde va. Leonardo da Vinci. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Denis y voy a empezar a refutar los argumentos del equipo contrario. En primer lugar, nos han hablado de un argumento de capacidades, donde dicen que las prácticas potenciarían valores como la responsabilidad, la autonomía y el aprendizaje permanente. Pero bien, lo que no nos han justificado es por qué deberíamos implementar estos valores. Según un estudio de la consultora McKinsey, apenas el 10% de los empresarios españoles creen que la falta de experiencia práctica es un problema entre la juventud. Por lo tanto, no creemos que se deberían implementar estas prácticas obligatorias porque no son necesarias según los mismos empresarios. O sea, si no lo quieren los mismos empresarios, ¿para qué vamos a invertir valioso tiempo de estudio que necesitan los estudiantes? Y ahí es donde entra nuestro argumento de diferencia académica. No nos podemos olvidar que bachillerato es un periodo educativo donde se te prepara para un examen y la selectividad, que ese examen está para darte acceso a la universidad. Mientras no negamos que la posibilidad de que las prácticas pueden ser beneficiosas para ciertos grupos de estudiantes, opinamos que no por ello deberían de ser obligatorias. Y ahí es donde entra el tiempo de estudio. Según el Monitor de Educación y de la Formación de 2017, elaborado por la Comisión Europea, el 19% de los jóvenes españoles de 15 años presentó un nivel bajo, tanto en ciencias como en matemáticas como en comprensión lectora. No solo eso, sino que además para entrar en carreras con una nota de corte muy elevada como medicina, eso requiere muchísimo tiempo de estudio. Entonces, no deberíamos hacer un periodo de prácticas obligatorio porque sería quitarle valioso tiempo de estudio, que en verdad no es una inversión buena a largo plazo, como lo hemos demostrado con nuestra experiencia de los empresarios, porque sería quitarle tiempo de estudio a los que más lo necesitan, tanto a los que necesitan refuerzo como a los que tienen las más altas educaciones educativas. En segundo lugar, nos han hablado de un argumento de valores, que es que hay que inculcar valores como la igualdad y el civismo, pero ¿por qué es un periodo de prácticas la mejor manera de hacer esto? ¿Por qué no, por ejemplo, obligamos a los adolescentes a hacer trabajo social? Eso sí que inculca el valor y el civismo. Pero es que entonces no deberíamos, por lo tanto, si de verdad quieren inculcar estos valores, hagamos trabajo social y no, por ejemplo, práctico, donde los alumnos de verdad no pueden aportar nada porque no tienen el conocimiento necesario. Y ahí es donde entra nuestro argumento empresarial. Constituyendo el 99% del tejido empresarial español, las pymes serían el principal destino a donde irían los alumnos de bachillerato a hacer sus prácticas. Sin embargo, según el mismo informe de McKinsey, el 77% de las pequeñas y medianas empresas españoles, el 70% de las pequeñas y medianas empresas españoles prefieren a gente con experiencia antes que a formar a jóvenes sin previa formación laboral.
Por lo tanto, no deberíamos implementar un periodo de prácticas obligatorio porque sería ponerle una carga innecesaria a las pymes y no sería ni beneficioso ni ni para la empresa ni para el practicante. Para la empresa porque no quiere invertir tiempo en alguien que no necesita, y para el practicante porque no aprende nada en una empresa donde no es bienvenida. En último lugar, una propuesta donde queremos solucionar los problemas que tienen los jóvenes. La propuesta trata de las Career Academies, que son unos colegios dentro de colegios con 40 años de historia en Estados Unidos. Lo que hacen es poner en contacto a los alumnos con gente ya insertada en el mercado laboral, ayudándoles a formarse para una pronta inserción en el mercado laboral. Según este estudio de la Universidad de Columbia, que analiza los resultados de las Career Academies, tienen resultados efectivos, más eficaces que los que nos propone el equipo contrario. El 86% de los alumnos de estas academias dice que les ha ayudado para prepararse para entrevistas de trabajo, el 60% dice que les ha ayudado para escribir un currículum, habilidades básicas para adquirir un trabajo. No solo eso, sino que según el mismo estudio, la habilidad de los alumnos para definir sus intereses de carreras está directamente ligado a si participaron en nuestras Career Academies o no. Por lo tanto, nuestra propuesta es lo clave en este debate porque es que soluciona de una manera eficaz todo lo que el equipo contrario dice sin los prejuicios de las prácticas. Su pregunta. ¿De qué forma sus prácticas de las que están hablando, que son profesionales y directamente para el trabajo y no son buenas, se relacionan con las nuestras, que son para inculcar valores y responsabilidades? Las prácticas de las que estamos nosotros, he de decir que no he entendido muy bien su pregunta y se la contestará a mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes. El equipo contrario nos ha hablado de un tipo de prácticas que, primero, por un argumento empresarial, no serían adecuadas, ya que las empresas pequeñas y medianas no tendrían por qué perder el tiempo en alumnos cuando todavía les falta una función orientativa. Y, además, por un argumento de diferencia académica, nos dicen que ese tiempo que utilizan para las prácticas deberían invertirlo en los estudios. Bien, nosotros con nuestros dos argumentos les vamos a explicar por qué esas prácticas no tendrían esa función orientativa, sino que tendrían muchas otras más, como ya les voy a explicar con el argumento de autonomía y responsabilidad y con el de valores cívicos, y además sí que tienen que tener tiempo en sus estudios porque son objetivos prioritarios dentro del bachillerato. De hecho, nuestro primer argumento, autonomía y responsabilidad. Estos dos valores aparecen en la Ley Orgánica del 2006 de Educación en los objetivos del bachillerato como elementos fundamentales. El problema viene cuando, según dos estudios distintos, uno de ellos del propio director del Comité General de Colegios de Pedagogos y Psicopedagogos de España, dice que los estudiantes de bachillerato tienen carencias en estos dos valores porque cuando llegan a la universidad tienen problemas porque no saben cómo lidiar con ese mundo nuevo, porque le han estado guiando todo el rato de la manita y ahora se encuentran con un mundo totalmente autónomo, porque ellos no lo son. Por tanto, además, teniendo en cuenta que el propio Proyecto Europeo 2020 al que España se acoge dice que hay que fomentar los estudios con el trabajo de forma que se puedan compaginar a lo largo de toda la vida, tenemos que aprender que estos valores son fundamentales para que uno de los propios objetivos del propio proyecto europeo se cumplan, porque es imposible que aprendan a compaginar estas dos facultades si primero no son autónomos y no son responsables. Las prácticas que nosotros planteamos no tienen que tener el mismo nivel de especialización que unas prácticas universitarias, porque obviamente entendemos que un alumno de bachillerato no tiene el mismo nivel de formación que una persona que tiene estudios superiores. Lo que nosotros planteamos son prácticas que les ayuden a desarrollar estas facultades que aparecen tanto en los objetivos del bachillerato como en el proyecto europeo 2020, al igual que los valores cívicos del que les voy a hablar en mi segundo argumento. Su pregunta. ¿Como el civismo y la igualdad? Sí, de hecho, ese es nuestro segundo argumento. Como ya les he dicho, además de los valores interpersonales, que serían la responsabilidad y la autonomía, estas prácticas también ayudan a valores interpersonales, los otros eran que serían de personas entre personas, como por ejemplo valores cívicos y sociales. Estos valores son también indispensables dentro de los estudios, tanto de la educación como del bachillerato, y necesitan llevarse a la práctica por una serie de estudios de distintas universidades, como la de Cantabria, la de Jaén o la de Valencia. Lo que nosotros planteamos entonces es una necesidad imperiosa de llevar a la práctica los valores que les estamos enseñando, porque si no se quedan en palabras que se las lleva el viento. Ya es una necesidad para que estos valores que estamos enseñando traspasen el papel, lleguen a nuestras casas, lleguen a nuestras aulas y lleguen a nuestras calles. Estas prácticas, por ejemplo, podrían constituir ayuda en hospitales, en residencias de ancianos, en guarderías públicas o a lo mejor la limpieza de calles o plazas.
es que estas prácticas son el engranaje que le falta a nuestra educación y que de hecho se recoge tanto en los objetivos del bachillerato como en el propio Proyecto Europeo 2020 para que nuestra sociedad siga produciendo, valga la redundancia, ciudadanos y ciudadanas cívicos. Porque, señores, como bien dice el filósofo del derecho Garzón Valdés, la democracia es una institución suicida si no se enmarca en principios éticos. Por tanto, Miki responde que sí, debe incluirse un periodo de prácticas obligatorias en el bachillerato, ya que la enseñanza práctica, que es tan necesaria y que de hecho también repercute en los resultados académicos, es esencial para que eduquen a estos alumnos en valores interpersonales que les va a ayudar tanto a ellos como a nosotros. Muchas gracias. Antes de nada, me gustaría conceder la pregunta al equipo contrario que mi compañero no ha sido capaz de responder debido al tiempo. Su pregunta, por favor. Las prácticas que ustedes están exponiendo, que son para una preparación profesional de ámbito empresarial, ¿qué tienen que ver con nuestras prácticas que enseñan valores? Es que nuestras prácticas son para que los alumnos se orienten en las carreras también. Es decir, nosotros estamos acercando con lo del Career Academies a los alumnos a personas en el mercado laboral real donde les puedan explicar las salidas del mercado laboral, que les ayuda mucho más que lo que ustedes están defendiendo. ¿Por qué lo que ustedes les están defendiendo no es tan importante? Para empezar con su argumento de capacidades. Lo primero que me gustaría resaltar es que las propias empresas alrededor de Europa, y por lo tanto también en España, resaltan que estos valores de los que ustedes hablan no son cruciales para ellos, con porcentaje como solo el 12% o 8% de las empresas tomándolos como importantes. Entendemos que las empresas toman mucho más importante un título universitario o unos buenos estudios. ¿Cómo consiguen estos títulos universitarios o buenos estudios? Estudiando en casa, no perdiendo el tiempo en prácticas. ¿Por qué digo perdiendo el tiempo? Porque sus tres subpuntos, autonomía, responsabilidades y aprendizaje. Vamos uno por uno. Autonomía. Que los alumnos ganarán autonomía. ¿Están ustedes de verdad confiando en que el propio adolescente, un periodo donde las hormonas les juegan malas pasadas a la gente, sean completamente autónomos en su trabajo? No. ¿Quién tendría este peso? Las pymes. Las pymes serían las que tendrían que invertir su tiempo que al final afecta su efectividad en estos alumnos y asegurarse de que hacen su trabajo correctamente, porque los alumnos obviamente no lo van a hacer por sí solos. ¿Qué ocurre? Que al tener que invertir su tiempo, sobre todo en las pymes, como demostraba en el argumento McKinsey, que les afecta más porque son un par de personas que tienen que trabajar con practicantes, les afecta más y pierden tiempo y recursos. Su pregunta. ¿Es más importante lo que busquen las empresas en unos estudiantes que han terminado su ciclo a el hecho de que haya estudiantes que ni siquiera los terminan porque no son autónomos ni responsables? Vamos a ver, creo que estaremos de acuerdo que lo más importante es lo que busquen las empresas. Es decir, por mucho que tú tengas muchas habilidades, si ninguna empresa busca tus habilidades no te van a contratar y por lo tanto para el alumno no es beneficioso cualquier cosa que no le sirva para el futuro del mercado laboral. Su segundo subpunto, responsabilidades. A los alumnos habría que inculcarles responsabilidad de estudio, no de trabajo. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a llevar a la universidad y a pasar los exámenes. Los colegios deberían enseñar a los alumnos a estudiar y enseñar que tienen que emplear su tiempo en estudiar, porque esto, como ya les he mencionado, es lo que les va a llevar a un título universitario, lo que les puede favorecer para conseguir un trabajo en el mundo laboral. Por último, aprendizaje. ¿De qué tipo de aprendizaje están hablando ustedes? Si vamos a orientarlos, pues tenemos las Career Academies que, como nosotros hemos dicho, acercan a los alumnos a las empresas, así conocen el mercado laboral. Si ustedes están hablando de inculcar valores, que es su segundo argumento, lo podemos hacer con varias cosas como trabajos sociales, donde inculcamos mucho mejor la igualdad o el trabajo en equipo, o los propios grupos de trabajo en el colegio, en el cual no le quitamos tiempo a los alumnos. Por lo tanto, podemos ver que tanto su argumento de capacidades como valores, primero, no han sido capaces de demostrar, porque las prácticas son lo único donde pueden inculcar estos valores, o sea, no son la única opción, sino que también vemos que son eficientes. Al no ser las únicas opciones, no debería de ser obligatorio. ¿Por qué? Porque nuestro argumento de propuesta, los Career Academies solventa el problema de las empresas. Las empresas no tendrían que coger el cargo de los practicantes y por lo tanto sería mucho más eficiente. Los alumnos también tendrían tiempo para sus estudios y por lo tanto serían capaces de ir a la universidad correctamente. Porque como les explicamos en el argumento de diferencia académica, hay muchos alumnos que no llegan a la nota. Entonces, si no llegan a la nota, ¿cómo esperamos cargarle con más trabajo? Por ejemplo, yo quiero ser médico, pues medicina tiene una nota de corte muy alto. Si yo tengo que estar preocupándome por hacer prácticas, no voy a tener tiempo para estudiar. Por todo esto entendemos
que los perjuicios son mayores que los beneficios. Muchas gracias. Buenas tardes, jueces, equipo contrario y público asistente. Soy Pablo Moreno Pestaña, segundo refutador del equipo a favor en la postura de este debate para un periodo de práctica en el bachillerato. Y lo primero que voy a hacer, dentro de lo que suele ser la norma, es explicar por qué el equipo contrario ha hecho un argumento que es autoconcesivo, es decir, han planteado una propuesta y la han negado. El equipo contrario ha planteado que las prácticas deben ser para orientar al alumno a su futuro laboral, para orientar al alumno a su futuro laboral, que deben durar más de 8 meses porque si no, no serían eficaces, y han propuesto algo que lo soluciona, que son unos talleres vocacionales como los Career Academies de Estados Unidos, que por cierto aquí ya tenemos cosas como la jornada de puerta abierta de la UMA, pero se podrían establecer igualmente su tercer argumento de propuesta. El hecho es que ellos han establecido las propuestas que no deben ponerse. Y estamos totalmente de acuerdo con todos sus argumentos, íntegramente. El problema es que ninguno de sus argumentos se defiende ante todas nuestras propuestas, que no son unas propuestas de 8 meses donde el niño vaya a aprender algo en una empresa. ¿Son prácticas laborales? Sí, pero estas prácticas laborales, su finalidad es que aprendan que hay trabajos fuera de lo que están estudiando, que hay más mundo, que el trabajo social, como ellos dicen, es trabajo y seguirán siendo prácticas laborales. De hecho, hoy por hoy existen y están reguladas las prácticas no laborales, que son prácticas donde no se cobra, con lo cual ni siquiera estaríamos inventando nada nuevo. Hoy por hoy existe en la educación ese sistema, un sistema que quiere que los jóvenes tengan valores y luego ya, como ellos dicen, puede enseñarle con sus Career Academies una preparación profesional para su carrera, que es lo que buscan las empresas. Y con eso, su tercer argumento soluciona sus dos primeros. Su pregunta. ¿Puede, por favor, utilizar este turno de refutación para explicarnos por qué el uso de las prácticas es la única forma de conseguir estos valores y no de otra forma? Por supuesto. Según la evidencia que ha presentado mi primera refutadora, que si quieren se la dejaré después del debate, en el sistema educativo tenemos en los objetivos del bachillerato nuestros dos argumentos. Por un lado, responsabilidades y autonomía, y por otro lado, las capacidades, los valores. ¿Esto qué significa? Que ya están establecidos. Hoy por hoy deben cubrirse al salir del bachillerato, tener responsabilidad, autonomía y valores. Y hemos demostrado que no es así, porque hay un 20% de alumnos que dejan la universidad en su primer año porque no son autónomos, porque no son capaces de afrontar la situación. Hemos demostrado que hay un estudio que dice que está de la UMA que está directamente relacionado el rendimiento académico, el éxito, con los valores personales y la inteligencia emocional, que también se aprendería en la práctica. Y lo más importante, tenemos otra evidencia que demuestra por qué las prácticas son la única forma de transmitir estos valores. Los valores se pueden transmitir de forma teórica, pero al contrario que las matemáticas, todas las situaciones en la vida son diferentes. Y como el estudio analiza, dado que todas las situaciones son diferentes, deben vivirlo en la vida real, en una práctica, que sí tendría una orientación social, como ellos nos han concedido, para que esos valores puedan ser puestos en práctica y aprendidos. No estamos hablando de unas prácticas laborales ni empresariales, ni que le cogieran 8 meses, ni que estamos negando su tercer argumento. El problema es que ellos han dado por hecho cuál iba a ser nuestra propuesta. Nuestra propuesta son unas prácticas orientativas, tanto de responsabilidad y autonomía como de valores. Y les voy a poner un ejemplo. Un chico de mi edad, que sí sabe tecnología, podría ir a una residencia de ancianos donde alguien que ya está allí cuidándolo, también conocido como el tutor que ellos estaban buscando, que no sabían cuál era, le supervisaría en unas clases de tecnología para esos ancianos que no saben usarla. Se aprendería responsabilidad, autonomía, oratoria a la hora de transmitirlo. Los valores que puede aprender uno ahí son infinitamente mayores a los que puede aprender alguien en un libro. Y son prácticas laborales, porque las no laborales existen según se recoge el BOE y en la ley orgánica. Por lo tanto, son unas prácticas válidas en el sistema que tenemos actualmente y necesarias en el sistema educativo, porque el sistema educativo tiene carencias a la hora de enseñar esos valores. Y hemos demostrado que tiene carencias porque se van de la universidad porque no la tienen y porque esas prácticas esa enseñanza de valores se ve cohibida si no está compaginada con una enseñanza práctica. Con lo cual, su primer argumento empresarial de que las empresas prefieren tener a gente con formación profesional y no tener que enseñarle no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nadie tendría que enseñarles nada en unas prácticas sociales que en menos de 20 minutos puede explicarle cuál sería su labor, porque son labores simples que te enseñan valores. Segundo, su argumento de que deben durar más de 8 meses no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no deben durar más de 8 meses, ya que su objetivo no es el que ellos han dicho de que te enseñen a hacer un trabajo, sino un objetivo de valores que no tiene un tiempo establecido, pero que en unas semanas o unos meses sería suficiente. Tercero, su tercer argumento es perfecto. Es más, soluciona toda su línea argumental. Establecemos su tercer argumento como propuesta y los chicos estarán bien orientados, tendrán lo que las empresas quieran y no gastarán tiempo. Pero nos tienen que tragar todas las propuestas porque no nos han dicho absolutamente nada sobre por qué lo que hemos demostrado que es necesario no debe ser puesto, que son los valores, las capacidades y todo en el bachillerato y con una práctica. Muchas gracias. El equipo marista tiene un aviso por pasarse 23 segundos.
Bien, no se deberían hacer las prácticas obligatorias, no se debería hacer un periodo de prácticas obligatorio en bachillerato porque el potencial beneficio que alega el equipo contrario que hay no supera los perjuicios que hay por todos los estudiantes, por la pérdida de tiempo que le hace ocurrir a todos los estudiantes que en bachillerato. El equipo contrario tiene una línea argumental de 2 principales argumentos, dividido el primero en 3 subpuntos, en el que el tercero no han llegado a desarrollar en ninguna otra intervención, aparte de la introducción, que es el aprendizaje permanente, por lo tanto no voy a hablar de él. Ahora su primero, en el de la responsabilidad, en el que dicen que hace falta una responsabilidad de estudio, porque es por eso que el 20% de los estudiantes de la universidad la dejan, porque como no tienen una responsabilidad que se le enseña en bachillerato, lo dejan. Pero es que, como ya le hemos comentado a mi equipo contrario, ¿por qué una experiencia laboral o una responsabilidad laboral hace que esos estudiantes tengan una responsabilidad de estudio en un futuro? Eso es lo que queríamos preguntar y eso es lo que queríamos saber, si es verdad que eso es tan importante para hacerlo obligatorio en todos los estudiantes de bachillerato y que compense la pérdida de tiempo que hay durante todo el año para estos estudiantes, como hemos dicho en nuestra diferencia académica, en la que hay estudiantes que necesitan un 12,5 para medicina y no tienen tiempo para hacer estas prácticas. Y ahora su primer argumento, su segundo subpunto, en el que han dicho la autonomía. Pero es que ya le ha dicho mi compañero Juan, que los niños adolescentes no tienen una responsabilidad, ni tampoco necesitan una supervisión por parte de las empresas que no pueden tener para poder llevar a cabo esta labor que piden las empresas. Y es que esto va totalmente ligado a nuestro primer argumento, en el que decimos cómo el 70% de las pymes prefieren unos alumnos con experiencia, algo que necesitas antes en la universidad, que para tú llegar a la universidad necesitas un periodo de estudio sin interrupción por las prácticas. Y ahora, cómo las empresas no creen que hagan falta esos valores, no creen que hagan falta. Por mucho que las empresas digan que no hagan falta, por mucho que tengan los valores, si ellas no creen que hagan falta y que prefieren que tengas un máster, no te van a contratar. Y ahora su último argumento, en el que han dicho los valores, pero es que han dicho los objetivos de bachillerato son la autonomía, responsabilidad y aprendizaje permanente, volviendo a los primeros. Pero es que, por mucho que nos digan cuáles son los objetivos de bachillerato, no nos han demostrado claramente por qué estas prácticas van a proporcionar estos valores, cuando hay otras cosas como los trabajos sociales que ya hemos dicho nosotros que hay alternativas. Y por último, nuestro último argumento de la propuesta, que no han llegado a tocar en ningún momento, y es una forma de solventar todos los problemas que hay con las prácticas sin perjudicar a las pymes. Y es que el segundo mono, imaginándose ya en la cima de la palmera cocotera, dedicó parte de su tiempo a partir cocos, cuando debería haber estado estudiando, y es por ello que no llegó a aprobar. Sí que estuvo haciendo algo correcto, pero no era el momento para hacerlo. Aunque en un principio pareciese una buena idea, después de un estudio de investigación riguroso, nos damos cuenta que el resultado no es el esperado, y es que las pymes que están sacando a España con su sacrificio y esfuerzo de este país no están preparadas para soportar a 700.000 alumnos sin experiencia laboral y de forma obligada. Muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Sergio Cuellar, soy el conclusor de la postura a favor de estas de maristas y me sabe la boca cemento. El bizcocho que he preparado mi compañero, no se lo digáis, pero estaba horrible. Bueno, yendo a las cosas que importan, en este debate frente a la pregunta ¿debería introducirse un periodo de prácticas obligatorias en bachillerato? Se han enfrentado dos posturas. Una tesis, porque las habilidades socioemocionales se enseñan con la práctica, y una antitesis, porque el potencial beneficio no supera ser perjuicio. Esta ha estado basada en 3 argumentos, y le prometo que no lo hemos ensayado, pero casan perfectamente con los nuestros. Su primer argumento, empresarial. Dicen que las pymes no quieren enseñar a niños indecisos y que es una pérdida de tiempo. Y como ellos han dicho textualmente, las empresas creen que los valores no son importantes. Sin embargo, esto choca frontalmente principalmente con nuestro segundo argumento. Los objetivos del bachillerato es inculcarles esos valores que dicen que no importan. ¿Y cómo se les inculca? Con la teoría. Hemos demostrado que la teoría no funciona. Entonces, por eso necesitamos ese periodo de prácticas. Y respecto a nuestro primer argumento, es enseñarles a esos niños responsabilidad y autonomía, mejorarán. Un segundo argumento de diferencia académica. Las prácticas son demasiado largas, 8 meses según dicen ellos, y no dejan tiempo para la PAU.
vuelve a repetirse, los valores y las capacidades son objetivos fundamentales de bachilleratos, en los que, como dice el informe 2020, hay carencias. Respecto a que si son prácticas de 8 meses y no dejan tiempo para lavado, no son prácticas de 8 meses. Han interpretado mal desde el principio, porque nosotros lo que queremos son prácticas de trabajos sociales, en las que no necesitan esa preparación tan intensa. También choca con nuestro segundo argumento, en el que decimos que, como he dicho, inculcar los objetivos, la teoría no cala y que la inteligencia emocional equivale al éxito académico. Su tercer argumento, la propuesta talleres para entrar en el mundo laboral, la aceptamos, porque combina perfectamente con nuestras propuestas de talleres sociales. Frente a esta, se alza la nuestra, porque las habilidades socioemocionales se enseñan con práctica. Como un primer argumento de capacidades, responsabilidad y autonomía social, y solo se pueden hacer mediante las prácticas, y un segundo objetivo de valores, que inculcárselos son objetivos de bachillerato y la teoría no cala. Con esto hemos demostrado que son la única solución y la mejor que existe. Puede que haya 2 monos subiendo un cogotero, pero hay 2 cosas importantes que el equipo contrario ha pasado como alto. Primero, el mono que trepó antes no sabe abrir cocos porque no ha estudiado. Nosotros no pretendemos enseñarle el coco a la vez, sino que tenga la actitud necesaria para hacerlo. Y también que con esa actitud, con esos valores que le enseñan, no se dedica a tirar cocos a sus compañeros de abajo. Se lo digo, han pasado 2 debates y sigo con el sabor corrioso en la boca del pastel. Mi compañero cree que simplemente porque se ha leído la receta sabe hacerlo, pero es su primera vez. Hemos tenido suerte de no quemar la cocina. No, con saberse simplemente la teoría no vale para llevarlo a la práctica. Muchas gracias.